Hola, soy su compañera Adli Ochoa y les presentaré el tema de la obediencia y su relación con la psicología social. Veremos ejemplos el experimento de Stanley Milgram más adelante y explicado con mis propias palabras y continuamos. Vamos a empezar. Pues primeramente, ¿qué es la obediencia? La obediencia es el acto de seguir las órdenes o las instrucciones de alguien más arriba o de un superior que se crea o que tenga más poder. Y pues, ¿cuál es la relación de esto con la psicología social? Pues es fundamental, ya que la estructura social permite que el funcionamiento se haga correctamente, ya que permite que se haga como una jerarquización y hace que las instituciones y las organizaciones funcionen. Y pues para poder ejemplificar esto, pues los ejemplos en la vida diaria, pues por ejemplo, por qué es importante o cómo se relaciona en nuestra vida, es de cómo seguimos las normas del trabajo, cumplimos la ley, las regulaciones que tenemos que vivir en la escuela y acatar instrucciones de figuras un poco más arriba como maestros, instituciones de gobierno, padres, líderes, etcétera, etcétera. Y realmente, ¿qué es lo que estudia o cuál es la relación que tiene la obediencia y la psicología social? Pues se basa en que la psicología social analiza en cómo los pensamientos, sentimientos, comportamientos, acciones de las personas son influenciadas por la presencia real, imaginaria o impuesta de otra persona o de una persona que se le crea o se le designe un poder mayor que la persona que está recibiendo las órdenes y la que está obedeciendo. Un ejemplo de esto podría ser Black Widow, que era básicamente se trataba sobre una espía que en su pasado fue secuestrada por una organización y que la condicionaron o la adoctrinaron para ser una asesina. Y pues todo esto les hacían como un tipo de lavado de cerebro que al final de cuentas tenía que ver con la obediencia, como estas niñas obedecían a una figura mayor que era como su tipo padre o su protector y terminaban haciendo acciones que eran cuestionables, pero solamente lo hicieron en base a la obediencia. Este podría ser un ejemplo perfecto sobre cómo las personas están dispuestas a obedecer algo, aunque sea correcto o no sea correcto. Y continuaremos con la obediencia como objeto de estudio. Pues en la psicología social pues investiga el por qué las personas obedecen y hasta qué punto lo hacen. Ese es el punto que había tocado con el ejemplo de lo de Black Widow. Y especialmente cuando las órdenes contradicen los valores personales o los morales. Y pues básicamente de eso se trata como el conflicto que estudia la psicología social y la obediencia es su relación. Y pues las influencias clave en la obediencia, pues el número uno, como el más obvio, pues es la autoridad. O sea, las personas tienden a obedecer a figuras que creen que son autoridad o que piensan que tiene una jerarquía, pueden ser mejores ideas que la misma persona puede creer, pero que la otra persona las tiene más aterrizadas. O podría ser una figura autoimpuesta. El contexto social también es muy importante. Este punto se refiere a que la presión grupal y el contexto cultural influyen en los niveles de obediencia. Ejemplo de esto podría ser otra película. Otra película como lo es Los Juegos del Hambre, que es la película en donde vemos que es una distopía, que hubo una guerra, hubo una crisis y en cómo pues la sociedad se terminó ordenando o el mundo terminó con un orden social diferente al que conocemos aquí y se le obedecía a una sola persona o a una sola capital que era el Capitolio, vaya la redundancia, y como el contexto social, por ejemplo, había gente del Capitolio que a pesar de ser privilegiada no tenía los valores o la creencia real de que las personas de los demás distritos tuvieran que jugar en los juegos o hacerles cosas tan brutales, matarlos de hambre, etcétera. Obviamente que había gente que estaba muy influenciada en el Capitolio y que genuinamente creía sobre los principios de Panem en el que estaban establecidos, pero todo era debido por lo mismo a la figura de autoridad
y el contexto social, porque al final de cuentas tenían que obedecer órdenes o terminaban desvividos o torturados o en mal estado. Ahora veremos sobre el experimento de Milgram, que es la personificación de todo lo que les he estado contando. Por ejemplo, lo que fue en contexto histórico el experimento fue inspirado en los crímenes de guerra realizados en la Segunda Guerra Mundial. Milgram fue un psicólogo judío y mismo quería comprender cómo las personas ordinarias podían llegar a participar en actos atroces solamente si escuchaban o veían que una autoridad lo ordenaba. ¿Y cuál era el propósito del experimento? Stanley Milgram, un psicólogo social, como ya lo había mencionado, quería entender hasta qué punto la persona podría obedecer a una autoridad, incluso aunque esa obediencia pudiera causar un daño, que fue lo que ocurrió lamentablemente en el hecho de la Segunda Guerra Mundial, los nazis con los judíos. Y pues, ¿cómo se hizo el experimento? Pues el diseño del experimento consistía en que pues había participantes que eran asignados con roles, que eran maestros y una persona actuaba como alumno, que en realidad era un actor. Y pues se le pedía a los maestros que aplicaran descargas eléctricas al alumno por cada respuesta incorrecta. Y con cada error el nivel de descarga aumentaba, aunque pues en realidad no había descargas eléctricas reales, pero ellos no estaban conscientes de esto, así que cada que picaban o hacían algo sabían que podían lastimar, entre comillas, al otro sujeto. Y pues quien era la figura de autoridad, en este caso era un investigador en bata del laboratorio que ordenaba al participante continuar con las descargas eléctricas a pesar de los gritos y las súplicas del actor que fingía ser el alumno. Y pues, como pueden observar acá atrás, aquí está Stanley Milgram con esa máquina en donde fingía dar las descargas eléctricas al alumno, y ahí se le están colocando las cosas para poder hacer el experimento. Y pues estas son fotos reales de lo que sucedió ese día. Y pues, ¿cuáles fueron los resultados del experimento? Pues la mayoría de los participantes continuó hasta niveles de descargas peligrosas, simplemente porque la figura combata o la figura de autoridad se los ordenaba. Y esto dio un resultado final que cerca del 65% de los participantes continuaron hasta el nivel más alto del voltaje, a pesar de que el alumno, que pues lo bueno que era un actor, empezaba a gritar de dolor, y después cuando la descarga pues fingían que era más alta, se quedaba en silencio, aparentando haber muerto o desmayado. Y pues la conclusión del experimento terminó en que las personas son capaces de llevar a cabo acciones en contra de su moral y ética personal en cuanto a una figura de autoridad se los ordene. Y pues, ¿cuál fue el impacto de la psicología social en relación con este experimento? Pues la importancia del experimento de Milgram cambió la comprensión de la obediencia en la psicología social. Las organizaciones y estructuras, pues ayudó a mejorar la comprensión de cómo la autoridad y las estructuras jerárquicas de una sociedad pueden influir en el comportamiento individual. Y las aplicaciones de este experimento y lo que se aprendió en relación con la vida real, pues estudios sobre del abuso de poder podría ser en la comprensión de cómo personas participan en actos de violencia y abuso bajo órdenes. Y la educación en ética y derechos humanos. Y este experimento ha influido en la forma en que se enseña la responsabilidad individual y la importancia de cuestionar las órdenes injustas, debido a que, por ejemplo, los actos atroces que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, hubo órdenes que no se emitieron, como por ejemplo la tortura o la matanza brutal o el maltrato o el abuso incluso sexual hacia los judíos. Eso no fue absolutamente de ninguna manera orden directa de la autoridad, pero debido a que los soldados tenían como ese poder, se creían con el derecho de emplearlo para el mal y sacar lo que era la maldad humana real. Y pues todo esto nos lleva a la conclusión que quiero abordar con todo lo que hemos visto, es qué haríamos nosotros en una situación similar. ¿Qué harías si te encontraras en una situación de poder y pudieras emplearlo?